Está en estación UNLA. Llegó el momento martes, pasada las 14:20, de la columna de Humanidades y Artes, de los alumnos de Humanidades y Artes, aquí en Nada de Sencillo. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va, Juan? Hola, Juan, ¿todo bien? Yo bien, no sé ustedes cómo están. Todo bien, todo bien. ¿Bien? Hoy día característico por el paro de colectivos. Sí, ¿pudieron llegar fácilmente? Pude llegar fácilmente Todo porque en vivo tren. cerca, por Todo en suerte, de la tren. universidad yo. ¿Vivís cerca caminando? Sí. Bien, eso está bueno. ¿Y vos en tren? Sí, si vengo caminando, no llego no. más. Tengo que salir mañana, ayer. Claro, el domingo para llegar el martes. Bueno, pero estamos todos, creo. Estamos. No estamos solos tampoco. No estamos solos, pero primero vamos a presentar el tema de la columna de hoy, que va a ser nuevamente inserción laboral, como ya tuvimos hace un par de columnas. Y bueno, como comenzamos siempre, todos los martes, siempre salimos a los pasillos con el equipo, nuestro equipo de pasilleo, que vamos, bueno, con un celu y un micrófono y vamos a preguntar a los estudiantes sobre la temática en cuestión. Así que vamos a ver qué nos dicen los pasillos. Se puede decir que trabajo actualmente de lo que estoy estudiando, tengo un emprendimiento propio, formo parte de una organización, me encargo de todo lo que es la comunicación visual con unos compañeros. Actualmente estoy trabajando de Community Manager. No, nunca trabajé en nada relacionado a esto. No trabajo en nada relacionado a mi carrera. Imagino mi futuro cuando termine la carrera siendo directora. Actualmente estoy en una etapa muy de descubrimiento, voy a seguir imagen, que es lo que más me gusta. Relacionado a mi carrera me gustaría trabajar en producción de sonido. No conozco muchos, la verdad, pero hay alguien que trabaja en el diseño y aparte es profesor, trabaja con personas privadas de su libertad. Y nada, es muy bueno el laburo que hace porque aparte labura con todo lo que es la inserción de la gente después en el mercado, una vez que salen de ese contexto, importante después que se puedan insertar. Me gustaría tener una charla con Fer Bulliet. Me gustaría tener una charla con Grossi. Primero, ¿quiénes eran los últimos dos? Los últimos dos eran Grossi de los que mencionaron, son claro, profes de la licenciatura en audiovisión. Y ¿De bueno, alguna materia que se pueda decir que se la sí, sepan? Sí, montaje. Bien. Montaje 1 es. Y en el taller de edición de sonido y registro de sonido en audiovisuales. Perfecto. Bueno, y ahí lo que fuimos fue preguntar a los estudiantes cómo se ven, si se ven trabajando en algo de la carrera, si están trabajando y bueno, y con respecto a profesionales que conocen, si les interesa tener una charla con ellos, por eso mencionaron a los profesores. Y bueno, y el día de hoy... ¿Y ustedes dónde se ven trabajando? Ay, ¿Por qué no estaban Juan. en el clip del pasillo? No estábamos en el clip de pasillo. Y Por ojalá que en un futuro estemos trabajando de lo que estudiamos. Por ejemplo, Y ¿qué a te mí, gustaría? personalmente, me gusta la imagen. En Bien. audiovisión vos tenés que elegir en cuarto año de la carrera aproximadamente una rama, si es sonido o imagen. Entonces a mí me gustaría seguir postproducción de imagen. Bien. ¿Y vos? Sí, yo también, postproducción de imagen. Bien, las dos. Sí. O sea que Analía ya, después del cuarto año, ya está, la corren. No la vemos más. No, sí la van a ver por los pasillos porque ella aparece Sí, todo claro, el tiempo. claro. Igualmente acá tenemos un invitado que no es Ah. de la rama de imagen. Tenemos un invitado que es de la rama de sonido, así Sí. que lo podemos presentar. Adelante. Sí. Gonza Palmieri. Hola, Gonza. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Pero Bueno, acá, él... hacer la contra. Claro, ahí está. O lo pueden Imagen pensar versus como sonido. para equiparar, más Claro, que pensarlos como nos contrarios, como un complementamos. equilibrio complementario. En audiovisión nos Claro, complementamos. un poco de audio, un poco de visión. Claro. Bueno, él fue estudiante de nuestra universidad en audiovisión, justamente, y bueno, y se dedica ahora al sonido y fue partícipe de grandes producciones, así que lo trajimos acá para que nos cuente un poquito sobre él. Hola, Gonza. Hola, bueno. Es así, hice la rama de sonido. No terminé ninguna de las instancias de egreso, digamos, cursé todas las materias. Ana, yo creo que un poco me odia en el fondo,
porque cursé incluso el taller de trabajo final, pero bueno, la vida y el trabajo hace a veces un poco difíciles las cosas en nuestro rubro. Así que igual quiero decir algo. Lo tengo pendiente igual, no es que haya cerrado. ¿Lo sentís como algo que te quedó y que lo tenés que hacer o vivís tranquilamente sin eso? Como tener como un mandato, no, pero sí que okay. Ahora que te está mirando Analía, sí, pero sacando claro. ese momento. Sí, pero me doy cuenta qué oportunidad perdida. Sí, igual, mira, no la perdiste. No la perdiste. Yo dejé 20 años, volví, terminé. Bien, bueno. O sea, te puede pasar. En la vida a veces... Después charlamos y me contás cuando uno estudia y no es de millonario, estudia y trabaja y estudia y le pasa la vida. Estudia y tiene hijos, estudia y se separa, estudia y te pasan cosas que hacen que no llegues a terminar cuando tenés que terminar. Lo cual no quiere decir que no vayas a terminar nunca. Capaz que, bueno, en un momento tuviste que dejar porque laburo y después volvés y la terminás. Estoy en ese plan. Bien. Ordenamos un poco y después volvemos. Sí, es lo que me gustaría hacer. Bueno, tenemos acá justo un formulario para que llenes y que vuelvas a anotarte. Pero igual conseguiste trabajo, eso es bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue? Bueno, al principio muy extraño. No lo tengo todavía del todo claro. O sea, es un camino que... Ahora que escuchaba que le preguntabas qué les gustaría hacer, ¿no? Como bueno, yo llegué acá por otra cosa. En el medio pensé en otra cosa distinta. ¿Qué pensaste cuando llegaste? ¿Por qué viniste? A mí me gustaba la música, me gustaba grabar música. Sí. Pero también me gustaba mucho la radio, toda la vida tuve un vínculo con la radio muy cercano. Y cuando hice el ingreso acá lo hice pensando en eso. El último profe que tuve en el curso de ingreso, le comenté que como uno de mis intereses era la radio, digo, bueno, ¿crees que me podría servir esta carrera? Y su respuesta fue un poco ambigua, pero por suerte no fue no. Entonces, bueno, seguí. Y en el medio de mi cursada, cuando estaba, creo que en segundo año, por ahí, todavía no había cursado ni siquiera nada relacionado al sonido directo. Un amigo que es ahora profe en la Escuela de Cine de Avellaneda me comentó que iba a hacer un corto y que si me interesaba ir al rodaje, a conocer un rodaje, que para mí era algo nuevo, y fui. Y me pareció que estaba bueno. Y el sonidista me dijo que la semana siguiente tenía una jornada de otro corto, que si lo quería ir a ayudar. Fui. Y él no era el sonidista, era el camarógrafo y el sonidista era yo. Y de golpe dije, che, esto está buenísimo, quiero seguir sabiendo cómo se hace. Y nada, creo que eso fue un poco el puntapié de mi recorrido profesional, que después fue una infinita, interminable búsqueda de, bueno, cómo hago para seguir trabajando de esto y siendo mejor. La curiosidad, ¿no? Che, ¿querés venir a saber cómo es una filmación? ¿Un rodaje? Dale. Ahí fuiste curioso y tuviste un beneficio. Sí. Nunca tuve real conciencia de lo que estaba haciendo, creo. Que es algo que en unos aspectos de mi vida podría llegar a ser problemático, pero en eso me ayudó porque como que en un momento te tenés que jugar y aceptar un desafío para el que no sabés si estás preparado o no. Y como no me hice esa pregunta, dije que sí. Y entonces avancé. Y bueno, y capaz que sí. Bueno, pero también así se aprende con la práctica, ¿no? Especialmente en esta profesión. Sí, o sea, yo en mi primer rodaje, te digo, no había nunca había usado un grabador portátil, por ejemplo. Tenía acá los conceptos de grabación, acá, pero de repente mi mundo de sonido era una mesa con faders y EQs y qué sé yo, y de repente tenía un H4N que tocaba un botón y se grababa el ruido de apretar el botón. Y para mí todo eso era
no sé bien cómo hacer esto, pero bueno, en ese sentido, toda la experiencia que había acumulado acá en la UNLA me sirvió para calmar las ansiedades. Y dije, bueno, si acá grabamos 24 canales, ahora tengo uno, lo tengo que grabar más o menos bien, digamos. Me tiene que salir. ¿A qué altura de la carrera te agarró ese momento? Y creo que a mediados de segundo año, me parece. Ok, entonces vos ya tenías una experiencia previa de hacer prácticas en la carrera. No, porque en ese momento la currícula era diferente. Yo creo que ahora se graba más, se filma más que antes. No había mucho equipo acá de directo. Y además, como que creo que en otras carreras audiovisuales se graba mucho más porque está toda la estructura de realización. Y acá, al arrancar separados antes sonido con imagen, no teníamos mucha convivencia en las materias prácticas. Claro. Entonces éramos o todos futuros sonidistas o todos futuros postproductores de video, y entonces era difícil imaginar un rodaje, por ejemplo. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta, porque tenemos tu currículum y estuvimos chusmeando un poco, y la primera columna dice que estuviste participando en un largometraje que es Último Yogo. Sí. En 2017. Fue como tu primer trabajo formal, pero vos pusiste meritorio. Exacto. ¿Qué rol cumpliste ahí? Esa sí fue mi primera experiencia como en una producción de lo que digamos grande, ¿no? Fue una película que se filmó en Brasil, 5 semanas en Brasil. Pero así como dice ahí, yo era meritorio de sonido. Un equipo de 3 personas, un director de sonido, un microfonista, y yo era un meritorio. Claro. Básicamente era lo que mis conocimientos me alcanzaban para ayudar un poco a mis compañeros. Pero era también mi oportunidad de trabajar con gente que supiera más que yo, porque hasta ese momento había trabajado o solo en cosas chiquititas o con alguien que sabía más o menos lo mismo que yo. Entonces en ese rodaje fue la primera vez que pude relacionarme con gente que supiera hacer el trabajo de verdad, digamos, que estuviera mucho más arriba que yo. ¿Cómo llegaste a ese rodaje? Fui un año entero, 3-4 veces por semana, a un estudio de postproducción que se llama 3 Sonido. Conocí a uno de los artistas de Foley de 3 Sonido y me ofreció ir al estudio a ver cómo trabajaban. Le dije que sí. Y fui prácticamente eso, un año, casi todos los días de la semana, todas las horas que ellos estaban grabando, yo estaba ahí. Y en un momento el grabador se tomó unas vacaciones, no sé, una semana, una cosa así, y su reemplazo fue el sonidista con el que fui a Brasil. Lo conocí ahí, yo estaba curioseando, como ¿qué ibas como a ver? A cebar mate, a aprender. Sí, y fui identificando más o menos cómo trabajaban, y entonces lo que podía hacer era ayudar. Veíamos la escena, identificaba las acciones, los ruidos que se iban a grabar, y tenía más o menos ya entendido cómo el artista hacía esos ruidos. Entonces lo ayudaba a juntar todos los props, ¿no? Todas las herramientas para actuar la escena, y con esos segundos que le ganábamos a cada escena que hacíamos en el día, sobraban 10 minutos al final de la jornada y yo grababa una puerta o grababa una gota de agua o lo que fuese, pero como que estaba todo el día tratando de generarme 5 minutos para poder aprovechar y aprender. Cuando decís el artista generaba los sonidos, explícanos un poco ese proceso para los que no somos estudiantes de audiovisión. Uno imagina que hacen una película y ponen ahí, clavan unos micrófonos y levantan un termo y suena ese termo, y el ruido que yo escucho es el termo que moví. Parece que no. Es más o menos así. Salvo que... Pero como el cine es un lenguaje y se construye,
no siempre lo que suena en la pantalla es el objeto que vemos, digamos. O sea, hay truquitos y hay ciertas técnicas que hacen... Y además hay cosas que son una limitación, ¿no? Si hay alguien cortando un pescado en escena, no te vas a meter en un estudio con un pescado. Entonces capaz que lo puedes hacer con un trapo mojado. Ah, bueno, no sabía eso. Y así se Suena construye. parecido. Y Gonza, ¿cuál es uno de los últimos trabajos que nos puedes contar en los que estuviste? Que te haya gustado, que sentís que orgullo o algo de eso. Bueno, te voy a hablar de un trabajo que vengo haciendo hace varios años. No sé si es el que querían hablar, capaz si quieren lo hablamos después. Pero es un reality de supervivencia que se filma, hoy se filma en el Caribe. Y como experiencia de profesional, ¿no? de inserción laboral y el tema que hablábamos, la persona que conocí que me llevó a hacer ese trabajo, la conocí haciendo un corto de acá. Le alquilé un boom y cuando se lo fui a devolver por segunda vez me dijo: hablame en la semana que quiero hablar con vos. Pensé que me iba a retar porque había hecho algo mal. Me dijo: me interesa, que es un proyecto chiquito que igual quisiste que suene bien. Venía a conocer mi depósito de equipos y mi empresa y te tengo en cuenta para trabajar. Eso fue, no sé, ponerle en el 2015, 16. No, más, porque lo de la película fue 2017, me dijiste, ¿no? Ahora sigo en el 18. Y bueno, esa persona resultó ser jefe de sonido de un programa que se hace para España, que me metió en el mundo de los realities, que es un laburazo, que es otra cosa que nunca me imaginé haciendo en reality, ¿no? Como nunca me imaginé en un rodaje, mucho menos en una selva. Y esa es de la persona como de la que más aprendo, ¿no? Y en ese trabajo arranqué como un sonidista de reality, más una estructura de documental, y ahora estoy como en otra parte del equipo, que es armamos un set de televisión grande en una isla o en una cueva o en una selva 3 veces por día durante 50 días de corrido, y eso creo que es la experiencia como más transformadora que tuve hasta ahora. Ok, o sea, hay mucha preparación detrás. Sí, ¿Y muchísimo. vos cómo te preparás para eso? ¿Un rodaje de tantos días o de tanto movimiento en el que tenés que preparar un montón de cosas? Fuera de tu país encima. Total. Sí. No sé, creo que es... la primera respuesta que tengo es no sé. La segunda, como para poder hablar de algo, creo que me preparo desde que entré a la UNLA, digamos. O sea, vos te sentís cómodo con todo lo que fuiste aprendiendo y te da como un margen de estar tranquilo, ¿no? ¿Sentís nervios? Sí, claro que sí. La primera vez que me llamaron para hacer ese programa, llamé a mi mejor amiga, le digo: che, me están llamando para esto. Y me dice: pero no te noto contento, es que no sé si lo voy a poder hacer. Yo Pero creo le dije que sí. Es un miedo que tenemos todos, porque a veces los trabajos surgen de la nada y decís: ¿estoy preparado o preparada para esto? Te da miedo porque decís: uy, estoy al principio de la carrera, no tengo tanta experiencia, y el rubro creo que se va construyendo a partir de decir que sí, como hiciste vos en muchas ocasiones. Creo que sí, y creo que lo que nos pasa en ese momento, el miedo, es que mirás adelante, ¿no? Al trabajo que vas a hacer y realmente no sabes si estás preparado o no. Pero la única respuesta que tenés es si mirás un poco para atrás y ves cómo venís hasta hoy, ¿no? Claro. En ese momento es donde más o menos te podés agarrar de algo. Si bueno, no estuve viendo TikTok 8 años seguidos. Estuve estudiando, leyendo, haciendo otros trabajos, aprendiendo de mis compañeros, equivocándome, mandándome cagadas, o sea, poniendo en riesgo mi futuro. Ya lo puse en riesgo muchas veces. Cada vez que entro a una jornada pongo en riesgo mi futuro, ¿no? Todas las veces la puedes cagar, y todas las veces puedes acertar.
Así que no sé, si te tenés que agarrar de algo, yo me agarro de lo que vengo haciendo. Y eventualmente me la juego y a veces me sale mejor. Y otras veces zafo y espero al día que sigue. Claro, bueno, es confiar en la propia formación y también que errores lo puede tener hasta el que tiene una trayectoria inmensa y puede tranquilamente romper un micrófono. Sí, sí, 100%. En la gente que te cruzaste en todos estos años, todos estos trabajos que fuiste nombrando, ¿cómo se ve que alguien llega habiendo estudiado? Porque digo, hay muchas de estas profesiones que tienen que ver con el oficio, con hacerlo, con llegar, con estar ahí. Y también hay mucha gente como vos que estudió. ¿Cómo se ve eso en ese mundo? Creo que se ve en la base conceptual quizá o en la profundidad que le podés dar a los conceptos y eventualmente la capacidad para crear soluciones con las cosas que todavía no tenés. Como no sé si está bien lo que estoy diciendo o si estoy de acuerdo o si estaré de acuerdo con mi respuesta más adelante. Pero creo que un poco tiene que ver con eso. O sea, el estudio te da una capacidad de convivir con el abstracto, que si sos puro oficio tenés un montón de capacidades, pero estás más como conectado con las herramientas. Creo yo que estudié. También algo importante es que te ayuda a tener herramientas para razonar y analizar el material. Tal vez con el oficio es algo más sistemático o no, pero tal vez es, bueno, hago esto, pongo esto acá y funciona. Claro, igual, o sea, eso te lo puedo decir solamente en un camino de aprendizaje, pero después hay gente que no que no estudió nada o que estudió cualquier otra cosa. Digo, la persona de la que más aprendo todos los días no terminó el colegio, ¿no? Y es un capo, digo, el chabón la tiene re clara. Y maneja todos los abstractos que yo no conozco y maneja todas las herramientas que yo no conozco. Pero igual no estudió una carrera, pero estudia todos los días. Claro, igual hay algo que es tremendo decirlo en este momento, pero cuando uno termina una carrera y se recibe, no es que ya sabe. Nada, terminaste una carrera y te recibiste. Después te pones a hacer el trabajo y eso que vos estudiaste te sirve a vos para tener una seguridad, para tener elementos, para tener un discurso que defienda tus ideas respecto de cómo resolver un problema, pero recién empieza el laburo. Digo, después tenés que aprender, estudiar, escuchar, chusmear, decir que sí. No alcanza con hacer una carrera y terminarla. Está buenísimo, háganlo, pero después sigue. El partido se sigue jugando, es como un ratito del partido nomás. Sí, claro. Es un poco como futbolísticamente es como hacer las inferiores, ¿no? Pero después claro. Llegás a primera y tenés que jugar y jugar en primera no tiene nada que ver con la facultad. Tiene un montón que ver, pero después no. Y ese es un clic que también hay que bancarse, que es difícil, que no todo el mundo se lo puede atravesar. O sea, conozco mucha gente que se formó y que estudió y que su sueño era trabajar en la industria y de repente llegó a hacer un proyecto grande y se dio cuenta que es un montón de trabajo y que es un montón de estrés y que en realidad no es lo que buscaba. También está el estrés, ¿no? Digo, lo acabas de nombrar y era algo que no estaba apareciendo y que no sé, ¿hay materia sobre estrés? No hay materia sobre estrés. Una cosa es hacer los trabajos que tenés que hacer cuando estás estudiando, en el estudio acá, con un profe o en tu casa, y otra cosa es después ahí. Capaz que sos súper capaz en abstracto y después tenés que ver cómo resolvés eso en la práctica cuando se juega el partido. Sí, pero ahí es donde medio que te la jugás y tratás de ir para adelante. Ahí por ahí te sirve haber estudiado. Es un trabajo, ¿no? Si yo lo sabía esto. Pero uno de mis compañeros con los que empecé a trabajar, cuando yo tuve como mis primeras situaciones de ansiedad, porque estábamos haciendo un programa que se tenía que estrenar y no llegábamos. Y me dijo, no pasa nada, es un programa de televisión. Y yo, ok, bien, es verdad, no pasa nada. El chiste que hacemos siempre acá, salvando las distancias, es, bueno, mira, tampoco estamos trabajando en el Incucay, así que sale un poco, tratemos de que salga lo mejor posible, pero no se va a morir nadie, no pasa nada. Está bien eso.
Les quedó algo ahí, veo un montón de preguntas. Un montón de preguntas tenemos porque... Pero podés hacerlas, mirá, Sí, mirá claro. el hermoso día que tenemos para hacer preguntas. Y Gonza, ¿y cuál fue el momento en que te diste cuenta que no ibas a poder continuar con la carrera? No, creo ¿Qué dijo que quiere continuar? Solo se hay una tomó un completa tiempo. negación ahí que yo Bueno, siento pero, que todavía claro. no la dejé. En la pandemia cursé 2 materias, digamos, pero bueno, me pasó eso. Me anoté en el segundo cuatrimestre de 2021 para cursar y de repente a la segunda clase ya no podía ni meterme en un Zoom. Vos ya estabas trabajando en el ámbito profesional. Sí. Ok. O Sí, sea, sí. un poco influyó eso. Sí, la verdad que prioricé como las puertas que iba encontrando para empezar a trabajar y en ese momento no supe manejar mucho las dos cosas y bueno, creo que quizá eventualmente algún día lo logré. Y bueno. Por ahí no la dejaste, por ahí es que está en otra velocidad. Por ahí la velocidad que tenés vos es más lenta. No pasa nada, sigue acá la UNLA, no se va a ir. Por ahí tardás 2 años más. No, y aparte cada vez esta radio yo no la conocía, me encanta, es hermoso, cada día hay cosas nuevas. Volví a hacer la full experience, me comí una medialunita rellena recién y nada, yo sigo viviendo en Lanús, me tomé el tren y hago una estación y estoy acá. Nunca estoy lejos. Bueno, podés volver en cualquier momento. Claro. ¿Y cuándo fue la última vez que habías pisado la universidad? No sé muy bien, pero quizá en el 2022 o por ahí vine un día a conocer, a reconocer. Te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Qué fue lo más importante que te dejó la cursada? ¿Una materia, así, una experiencia que digas, esto me quedó y a día de hoy lo sigo usando? Un montón de cosas, creo. O sea, sí, seguro, un montón de cosas. Me di cuenta, me parece que en el momento en el que fui un cuatrimestre fui ayudante de registro de sonido en el audiovisual, ¿se llama? Sí. Que era primer cuatrimestre de primer año. Y ahí me di cuenta de que había aprendido un montón de cosas tan naturalmente que no me había dado tanto cuenta de todo lo que había aprendido. Y cuando volví como a primer año, ¿no? A hablar con los chicos que recién empezaban y tenía un montón de dudas que para mí ya eran viejas, ahí tuve que como retomar todo hasta primer año y me di cuenta que había aprendido muchísimo, mucha gente de la que aprendí. Digo, Ana me mandó un mensaje el otro día para que venga y bueno, ¿puedes venir? Sí, claro. O sea, uno no se da cuenta que mientras avanza la carrera decís, ok, sé un poco, o sea, no sos consciente, pero obviamente hay una trayectoria que te prepara y también para el ámbito laboral. Y hablando un poco de eso, oportunidades laborales. Quería seguir un poco la pregunta del meritorio, ¿viste? Acá en una estación anterior habíamos hablado con Cristian Paladino y charlamos del trabajo no remunerado. Uh-huh. Entonces, no sé qué tantos trabajos no remunerados llegaste a hacer, pero ¿qué opinás y hasta qué punto decís, bueno, listo, quiero empezar a trabajar y que me paguen? Porque uno a veces dice que sí por la experiencia, pero estás apto y ya podés trabajar para... Y sí, es así, creo que es una lucha que tenemos también, es esa, de que el audiovisual y el cine y ese universo no sea un universo tan privilegiado para acceder. En mi experiencia, un poco también lo de soltar un poco la carrera tuvo que ver con eso, con que necesitaba realmente que alguien me pague por el trabajo que hacía. Y entonces no pude dar mucho espacio a rechazar propuestas porque necesitaba trabajar y estaba tan seguro de que quería trabajar de eso que nunca tuve mucho plan B, digamos.
Así que cuando me empezaron a aparecer oportunidades de trabajo y que me pagaban, aunque fuese poquito, ¿no? Como, porque cuando fui meritorio en ese momento cobraba 1.000 pesos por semana, que no sé, hoy serían, no sé, 40.000 pesos por semana, una cosa así. Y trabajaba 12 horas por día, 6 días por semana. Pero estaba bien, porque igual yo no sabía nada, digamos. O sea, tampoco me podía pretender un gran sueldo. Pero sí hay mucho del proceso de formación que tiene que ver son prácticas, ¿no? Entonces es un poco eso. Ahora me alegro de saber que acá hay prácticas que antes no había, pero en ese momento la única forma de saber qué sabía y aprender cosas nuevas era trabajando, y a veces no me pagaban. ¿Y ahora vos ya estás en proyectos fijos o cómo te aseguras el trabajo mes a mes? Buena pregunta. ¿Te aseguras el trabajo mes a mes? No. Ahí está. No. Todo, bueno, yo, o sea, respuesta formal. Me desenvuelvo más como en el mundo del freelance, ¿no? O sea, trabajo por proyectos. La única forma que tengo de garantizar un poco el trabajo mes a mes es todo el tiempo estoy preparado para trabajar. Y después no mucho más, es tratar de vincularse con gente, todo. Bueno, el artista de Foley al que iba a ver aprender, un día me dijo, acá no se abren no se golpean las puertas las golpeas en Hollywood, que hay 1.000.000 de puertas que se pueden abrir. Acá la puerta la tenés que romper. Y eso me dejó una marca que es, si estás esperando que te llamen, algún día te van a llamar. O no. Pero tenés que estar ahí, y tenés que estar listo, y tenés que ser bueno. No queda mucho. O ser bueno aprendiendo, quizás. El tema del meritorio y de ese trabajo, me resisto a llamarle trabajo no remunerado, porque si es no remunerado no es trabajo, pero excede los límites de lo audiovisual. Pasa en un montón de lugares y tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, y en algún momento habrá un límite que pondremos todos diciendo, che, no, yo gratis no trabajo, y eso cambiará. Mientras tanto, un poco son las reglas del juego. Si uno quiere entrar, tenés que ir al estudio, estar ahí 2 o 3 veces por semana, hasta que en un momento digan, che, ¿y vos podés? Sí, puedo. Y ahí entras. Pero bueno, es un poco complicado. Dijiste que cuando llegaste a estudiar, llegaste porque te gustaba la radio. Sí. ¿Qué hiciste con eso después? Hice un taller de radio con Analía Lutovics. Pero ¿y después? ¿Nunca más? ¿No volviste a la radio después del taller con Analía? No, nunca más. ¿Qué hiciste, Analía? Me traumó. Ah. ¿Pero no volviste a nada de la radio? ¿Solo escuchás o tampoco ahora? No, mi vínculo con la radio es puramente de oyente silencioso, no escribo a la radio. No. Ahora había con que llamar, no chateo en el chat del stream. Nada. Pero... ¿Y qué escuchabas que quisiste ir a estudiar porque te gustaba la radio? Porque cuando uno toma esa decisión, no sé, si le gusta el cine es porque vio algunas películas, si le gusta la radio porque escucharía algo y diría, che, yo quiero estar del otro lado, no solo escuchando. O quizás le gusta hablar. Creo que quizás lo que me pasó fue que yo en realidad no quería estar de otro lado, quería estar de los parlantes para acá, con la radio. Claro. ¿Querés estar escuchando o querías ser de los que no hablan? Yo pensé que mi pasión por la radio me iba a hacer querer trabajar en la radio. Claro. Pero no, querías escuchar radio. Quería nomás. escuchar. Y yo sí, hice todo el colegio escuchando Day Tripper por la Rock and Pop y me acostaba con La Venganza. Day Tripper cuando estaba Dreisig. Cuando estaba Damián Dreisig, Di Natale, Diego de la Sala, todo. Te creo o no te creo. Había un sketch muy bueno de un profesor de teatro. Sí. Que era Te creo o no te creo. Bueno, ese era mi vínculo con la radio y sigue hoy. Con Babasónicos. Empezaba Babasónicos. Perdón que me vaya acordando, pero yo que lo nombraste. Era un buen programa. Un gran programa. Bueno, o sea que Juan Di Natale te trajo a la UNLA, podemos decir, para ponerle un título. Juan Di Natale me llevó a la UNLA. Llegué a la UNLA gracias a Di Natale. Ahí está. Ahí, mirá cómo sacamos un título. Un poco engañoso, pero bueno, así es la vida. Claro, un clickbait furioso. Y Gonza, vos estuviste en la gira con María Becerra. Sí, estuve el año pasado con María Becerra haciendo una cobertura documental de su gira,
que empezó antes de sus shows en River. Hicimos 2 meses de cobertura de los ensayos y toda la previa de los shows de River, que fueron alucinantes, que aprendí muchísimo. Y cuando pensé que el proyecto estaba caído, me dijeron, ¿estás para venir a España? 45 días. Y obviamente mi respuesta fue Sí, No. obvio. un completo sí. No, justo compré milanesa de pollo, no puedo. No. Te no manda el Tengo freezer, que no puedo desfrizar. ir, nada, es un No, montón. bueno, pará, se me vencía el contrato del alquiler y medio que no sabía si me tenía que mudar o no. Y estaba en plena gira hablando con la inmobiliaria. No, sí, la vida sigue. Claro. Sí. Pero Pudiste ir. Pero estuvo buenísimo. La verdad que me cambió la cabeza toda esa experiencia. Había terminado un reality la noche anterior a empezar yo en ese proyecto. Estaba haciendo un reality que se llama Love is Blind. Me suena, ¿eh? En que Netflix. Está increíble, véanlo. Y terminamos de grabar la última boda. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana tenía que estar en Ezeiza para viajar a Chile, que era Viña del Mar. Esa fue mi primera jornada del documental. ¿Cómo le fue Viña del Mar? Porque el público de Viña del Mar es medio jodido. No, pero le fue bien. ¿Le fue bien? Sí. ¿Cómo le llaman el monstruo, no? El monstruo. Creo que le dicen al público. Mira, ¿cómo es el público de ahí? Mira, le dicen el monstruo, Le dicen, fíjate. Sí, es bravo, bravo. Y nada, llegué medio contrariado porque estaba cansado, porque fui sin dormir, porque arrancó antes el proyecto porque lo de Viña del Mar no estaba contemplado y de repente fue, bueno, vamos. Y la verdad que viajé como de mala gana, digamos. Y cuando llegué dije, qué boludo, esto está buenísimo. Y fue una gran experiencia, me transformó mucho. Tengo una pregunta extraña. Me imagino que una persona que trabaja tocando el piano se cuida las manos porque tiene que poder tocar el piano. ¿Vos cómo te cuidás? Para que el otro día en el estudio de la radio, no en este, en el de allá, había un pitido. Todos entraban al estudio y decían, ¿qué es esto? No se puede estar. Y yo estaba sentado y yo no lo escuchaba. Yo no escucho nada. ¿Cómo te cuidas para que no te pase lo que me pasó a mí? Porque vos vivís de eso. Yo no vivo de escuchar un pitido porque de última hablo. Pero imagino que debe haber un cuidado. Si tu fuente de trabajo es tener fino el oído, no podés andar por ahí con los auriculares al taco como yo. Sí, no, ¿no? Normal, digo, no escucho mucho música en el transporte y lugares donde hay, evito los lugares que son muy ruidosos, pero también trato de que eso no me condicione mucho la vida real, ¿no? Voy a ver bandas y yo, y sí, por ahí me uso tapones porque si está muy fuerte. Y a veces yo fui a ver a Cindy Katz hace unas semanas y estaba re fuerte, pero me pareció que estaba buenísimo y no me puse el tapones. Pero igual después sí, como en general me cuido y te trato de descansar y de estar más o menos bien físicamente. Y de cruzar los dedos. También. Sí. Un poco de suerte no viene mal. ¿Y qué hiciste específicamente en la gira de María Becerra? ¿Qué puesto ocupaste? Para la gira hicimos un equipo de documental de 3 personas. Un productor, un camarógrafo y yo. El director del documental era el director artístico de la gira. Entonces él medio que no estaba mucho como un director en la grabación, sino como bajando ideas. Así que un poco, o sea, mi función era hacer la dirección de sonido y entre los 3 hacíamos la dirección del documental. No sé si está bien que cuente esto. Ya lo contaste. Pero bueno, era eso, como al principio éramos ese equipo, después cuando vinieron los shows, cuando se acercaban los shows de River, creció la estructura porque teníamos por un lado los ensayos de banda, por otro lado los ensayos de baile y por otro lado el armado del escenario y de toda la movida del estadio. Que
la verdad que para el documental fue muy bueno porque fue una semana que llovió zarpado, que se inundó todo acá, que hubo días que yo ni siquiera llegué a poder ir a grabar, no podía salir de mi casa. Entonces ahí armamos como una estructura de 3 equipos que cubrían las distintas situaciones. Y en River, en los shows, éramos 5 unidades de sonido y como 8 o 9 unidades de cámara, una cosa así. Y bueno, mi trabajo era, me ocupaba de mi propia unidad, que era la unidad que estaba con María, y después coordinaba a las otras unidades de sonido y otras grabaciones como de backup y alternativas y cosas que... todo lo que implicaba grabar y registrar y contar todo ese proceso de sus shows. Claro, un re laburo, un re trabajo. Sí, la verdad que sí, pero estuvo bueno. Fue una experiencia copada para mí porque venía mucho de como a la inversa de lo que hablamos antes, de que siempre trabajaba solo o con alguien que no supiera mucho más que yo. Tuve varios años trabajando con gente que sabía mucho más que yo. Y ahora volví en ese proyecto a estar por delante de mis compañeros y tener que hacerme cargo de asumir todas las responsabilidades, que por suerte fueron muchos más aciertos que no, pero pude como... es medio un ciclo del aprendizaje, creo, vas y venís, y en ese momento me tocó bajar un montón de toda la experiencia que había juntado bajo el cuidado de mis compañeros a decir, bueno, ahora me toca a mí cuidar a los míos y sacar esto adelante. Y no fue bien. El legado. Bueno, queríamos ir cerrando y hacer una pregunta un poco típica, pero está bueno como recolectar consejos tal vez o algo que quieras decir para alguien que está estudiando audiovisión o bueno, alguien que tiene ganas de trabajar alguien que tenga ganas de tener un recorrido parecido al tuyo. Nada, ¿qué podés decir a esa persona que está escuchando? Es difícil aconsejar porque, bueno, sobre todo hoy que es un momento difícil, particular. Pero lo que puedo sugerir es que estudien, que se preparen, que tengan claro lo que les sirve y los que no, que tengan muy presente a la gente que tienen alrededor, de las que puedan aprender, sean rigurosos, exíjanse, no desaprovechen las oportunidades y lean los manuales de los equipos. Es buena esa. Bueno, gracias Gonza por venir y bueno, por contarnos. Imagino que igual podríamos estar como toda una tarde, ¿no? Contándonos toda tu vida porque se nota que tenés un montón de matices para contar y un montón de experiencias. Yo avisé que esto podía terminar con un asado a la noche. No, pero muy copado todo lo que nos contaste, así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias Gonza. Bueno, gracias a ustedes, espero que no se hayan aburrido y que... No, por favor, seguiríamos preguntándote muchísimas cosas que no te preguntamos, pero bueno, tenemos los tiempos acortados porque bueno, la radio sigue su programación, así que bueno... Hay algo más que tenían en la columna, me parece. Y tengo que pasar unos chivos. Pará, entonces hay chivos... Una de las cosas que les puede servir es júntense con otra gente que sepa hacer lo mismo que ustedes. En mi caso me uní a ASA, que es la Asociación de Sonidistas Audiovisuales Argentina, y que con ASA vamos a hacer en una semana creo, la semana que viene, el 14 a las 7 de la tarde en el auditorio de la FUC hacemos un visionado de Simón en la montaña, una película que tiene mucho que ver con el sonido como herramienta narrativa, y van a estar presentándola director, montajista, director de sonido y un par de gente más del equipo de sonido, así que invitadas a que vengan y a que sí, pasaje Giufra, sí, entre Bolívar y sí, por ahí, Defensa. Así que, y bueno, y ASA es un espacio que está abierto a estudiantes, pueden asociarse en categoría de estudiantes, es gratis. Acceden a todo lo que haga ASA es de libre acceso, incluso en este caso para todos
y todas, es abierta la charla. Pero hay mucho material de formación, hay mucha gente que sabe muchas cosas. Si quieren hablar conmigo y escribirme y lo que sea, lo pueden hacer también. Así que sigan a NASA en Instagram y nos vemos la próxima. Bueno, gracias, Gonza. Bueno, si se te llena la casilla de mensajes, ya te avisamos, Vos lo dijiste. Yo me hago cargo. Bueno, y como todos los martes, siempre hay alguien que pide una canción. Así que si nos quieren seguir en las redes sociales, estación.unla, ahí nos pueden mandar mensajes, pedir canciones, o si lo ven a uno de los chicos con un celu y un micrófono, lo corren y le piden una canción. Y bueno, así que ahora cerramos. Gracias, Juan. Nos por vemos el la semana que viene. espacio. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hola, soy Vicky de la MIC y quiero escuchar en la radio No se va a llamar mi amor, de Charly García.